Perfecto, a partir de ese momento comienza entonces la grabación. Voy a compartirles la pantalla. En este momento pueden ver mi pantalla. Sí, ¿Alguien? profe. Listo, gracias. Bueno, comencemos entonces. La clase pasada habíamos comenzado esto que se llama probabilidad clase 19. Estas eran las diapositivas que estábamos viendo. Habíamos en esta clase, pues nos habíamos preguntado acerca de qué pasaba con los parámetros de cada una de las distribuciones que nosotros veíamos en los ejercicios. Por ejemplo, en este se hablaba de lambda y entonces la pregunta era, bueno, ¿cómo es que se estimó lambda? Lambda, ¿qué metodologías hay para, a partir de un conjunto de datos, estimar ese parámetro? También acá cuando hablábamos de una normal, también nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con estos dos parámetros? Con la media 0.8 y la desviación estándar 0.02. ¿Cómo es que se estiman esos parámetros? Entonces, para estimarlos, comenzamos definiendo lo más cercano a un conjunto de datos que se llama muestra aleatoria. Básicamente, una muestra aleatoria es un conjunto de variables aleatorias independientes, 2 a 2, eso significa mutuamente independientes, y también todas idénticamente distribuidas. Entonces, la clase pasada les expliqué varios ejemplos que se relacionaban con una muestra aleatoria. También dijimos que este iba a ser la notación y ID, pues lo vamos a identificar con idénticamente independientes e idénticamente distribuidas. Cada vez que ustedes vean esto en estadística, y lo van a ver muchísimo, muchísimo es muchísimo, recuerden que esto significa independientes e idénticamente distribuidas. Eso significa idénticamente distribuidas. Y cada vez que ustedes vean eso en textos o en alguna explicación que les den en una clase, pues ya saben que IDE significa independientes e idénticamente distribuidas. Y en este caso, digamos que para poder construir la función de distribución conjunta de todas esas variables aleatorias, como son independientes, pues habíamos visto que dada esa independencia, pues ya era igual al producto de las marginales. Y como todas las marginales son la misma f, pues en este caso queda la productoria de igual 1 hasta n de f de x, y también habíamos visto dos ejemplos. Acá lo que estoy haciendo es como un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. Acá también, digamos que cuando tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal, la conjunta de esa muestra aleatoria, dado un vector de parámetros del cual depende, es igual a la productoria de las marginales. Esto lo van a usar en inferencia demasiado. Si en este punto de este curso de probabilidad usted no ha comenzado a estudiar este tema, pues le recomiendo que no lo deje de lado porque esto lo va a utilizar en inferencia desde la primera clase hasta la última clase. Cómo encontrar la distribución o la función de distribución, ya sea masa o densidad de probabilidad de una muestra aleatoria. Entonces, en este caso, pues acá vimos que esta era la expresión para cuando teníamos una muestra aleatoria de una distribución normal. Acá también hablábamos de muestreo con reemplazo y muestreo sin reemplazamiento, y decíamos que un muestreo aleatorio simple era básicamente un muestreo aleatorio sin reemplazamiento. Eso también se los expliqué la clase pasada. Hablábamos de un estadístico como una función de una muestra aleatoria, así definíamos el estadístico, perdón, y acá pues yo lo denoto con la letra Y y es una función t de la muestra aleatoria. Eso va a ser un estadístico. Y en este caso, pues estaríamos interesados en buscar cuál es la distribución de ese estadístico. Ese es uno de los mayores intereses en estadística. Ese es el sentido o uno de los sentidos de la carrera que ustedes están estudiando. Si usted, digamos que este tema le parece aburridor o no le llama la atención, quizás
está en el lugar equivocado. Y se los digo así sinceramente. Si este tema no les gusta, puede que su carrera no sea la estadística. Acá hablamos del primer estadístico. Miren qué tan importante, y esto corrobora lo que les digo. El primer estadístico es la media muestral. Básicamente es la suma de las variables aleatorias dividido por n. Y también tenemos otro estadístico. Miren que ambos, tanto x barra como s cuadrado, son funciones de la muestra aleatoria. Entonces, en este caso, pues acá se define como la suma de las variables sobre n, y acá el s cuadrado, que se conoce como la varianza muestral, es la suma de las distancias de cada uno de los valores o cada una de las variables con respecto a su media. Elevo esas distancias al cuadrado y divido por n-1. El por qué se divide por n-1 se los voy a explicar ahorita. Acá, si usted le saca raíz cuadrada a este s cuadrado, pues van a encontrar lo que se conoce como la desviación estándar. Si usted aclara todos estos conceptos desde acá, desde este curso, y lo hace comprometido 100% con su formación, créame que no va a llegar con vacíos a los cursos que vienen. La idea es que usted, digamos que cada una de estas cosas entienda de dónde es que sale. Miren que el promedio sale de una función de una muestra aleatoria, y por tanto este promedio y esta varianza muestral, ambas son variables aleatorias, y son variables aleatorias porque ambas dependen de la muestra aleatoria. Entonces la idea es encontrar, por ejemplo, cuál es la esperanza de esta x barra, cuál es la varianza de esta x barra, y lo mismo para esta. Para esta vamos a encontrar cuál es el valor esperado de ese cuadrado. Acá también definíamos la covarianza muestral, que también es una función de dos muestras aleatorias, y de xy y y, y definíamos la correlación muestral como la covarianza muestral sobre el producto de las desviaciones estándar muestrales también. Definíamos acá, en este caso, cómo estimar los parámetros. Este es un método para estimar los parámetros de una distribución dada una muestra aleatoria. Y les decía que acá, por ejemplo, si usted tiene una muestra aleatoria, con cada uno de estos estadísticos, usted puede estimar cada uno de estos parámetros poblacionales. Entonces, digamos que el objetivo de estudiar estadística, usted en estadística lo que tiene es un conjunto o una base de datos, y con esa base de datos usted encuentra estadísticos, y estos estadísticos son los que se utilizan para estimar los parámetros relacionados con las distribuciones que describen el comportamiento de una población. Acá les mostraba ejemplos de una gama, y les mostraba cómo a partir de conjuntos de datos estimábamos, por ejemplo, a mu y sigma, y con esas estimaciones de mu y sigma, a este lo estimábamos con x barra y a este lo estimábamos con s cuadrado. Estos dos se obtuvieron con un conjunto de datos, se obtuvieron respectivamente los valores 4,1 y 5,50, y con esos dos valores pues podemos estimar alfa y beta, que eran los parámetros de la distribución gamma. Este mismo método se puede aplicar cuando son normales, cuando son Poisson, cuando son betas, cuando son binomiales. Se puede aplicar en general, porque en general usted siempre va a tener la media y la varianza de una distribución. En este caso, pues, les mostraba que si cambiamos la muestra aleatoria, pues obviamente van a cambiar las estimaciones de alfa y de beta. Este método se conoce como el método de los momentos. Ustedes van a ver en inferencia estadística, que es el curso que viene, otros métodos de estimación, entre ellos uno de los más importantes, el método que se llama máxima verosimilitud. Este de los momentos es uno muy básico. El de máxima verosimilitud es un poco más sofisticado, pero van a ver que van a obtener también algunos estimadores más o menos parecidos a los del método de los momentos.
pero no me quiero adelantar. Ahora, vimos también este resultado. ¿Qué pasa cuando yo tengo un promedio, ya no de variables aleatorias, sino de un conjunto de datos? Veíamos que el que minimiza esta suma cuadrática no es cualquier valor, no es cualquier A, sino que es el mismísimo X barra. Es decir, el promedio de los datos es el que minimiza una suma cuadrática. Y también otro resultado que nos va a ser bastante útil es este. Cuando usted tiene el n-1 multiplicando al s cuadrado, finalmente usted lo que tiene es esto, sumatoria de x y menos x barra al cuadrado. Eso lo puede expresar como la sumatoria de las x y al cuadrado menos n por x barra al cuadrado. Esto va a ser un resultado muy importante para poder probar las propiedades del x barra y del s cuadrado. Acá veíamos la demostración, se las hice paso a paso. Todos los detalles están acá. Esto por lo regular, les decía la clase pasada, se les deja a los estudiantes para que los estudiantes comiencen a deducir todas estas fórmulas. Yo no quise hacer eso, yo quise darle a ustedes todos los detalles para que supieran de dónde es que sale esta sumatoria y sobre todo porque en análisis de regresión este tipo de sumatorias las van a ver desde el principio hasta el fin. Van a haber sumatorias y sumatorias y sumatorias allá. Entonces es bueno que ustedes tengan una referencia de dónde venir a buscar cuando estén viendo esas sumatorias allá en análisis de regresión. Acá quedamos en este resultado. Lo que les acabo de mostrar antes fue muy rápido porque era simplemente un repaso de lo que vimos la clase pasada y este fue el resultado en donde quedamos. Acá voy a comenzar ya, ahora sí, a explicarles un poco más despacio. Todo lo anterior fue simplemente un repaso. Aquí entonces tenemos, vamos a suponer que tenemos una muestra aleatoria. Recuerden que esa muestra aleatoria se relaciona con una sola variable. Y el x1, x2 hasta xn, el n se refiere a, por lo regular, muestrear individuos, por ejemplo. Pero en general, las variables x1, x2 hasta xn, eso se los expliqué la clase pasada. Si no me entiende de qué le estoy hablando, le recomiendo que vea el video completo de la clase pasada para que me entienda por qué esta x1, x2 hasta xn se relacionan con una misma variable, pero el subíndice 1, 2, 3 hasta n se relaciona con individuos por lo regular. Entonces, por ejemplo, si usted habla, por ejemplo, de ingresos mensuales, esta va a ser la variable ingresos mensuales. En este caso, esta va a ser la variable de interés. Y el x1 puede ser ingresos mensuales de la persona 1. Yo tomo una muestra de n individuos y a la primera persona le quiero preguntar cuánto se gana mensualmente. A la segunda persona le quiero preguntar cuánto se gana mensualmente y así sucesivamente hasta la enésima persona. Miren que eso es una muestra aleatoria. ¿Qué tengo que garantizar? Pues primero que como esta x1, x2 hasta xn, todas provienen o todas se relacionan con la misma variable que es ingresos mensuales, yo a ingresos mensuales le puedo dar una función de distribución, puede ser normal, puede ser gamma, puede ser exponencial, la que yo quiera. Y en este caso, después de que usted le dé una distribución, ya tiene que garantizar que los ingresos mensuales de X1, o sea, de la primera persona, no tengan nada que ver con los ingresos mensuales de la segunda persona, y así sucesivamente hasta la enésima persona. ¿Qué implica esto? Pues que las variables aleatorias son independientes entre sí. Los ingresos de la primera persona no deben depender de los ingresos de la segunda persona, ni de la tercera persona, ni de la décima persona. ¿Eso cómo se garantiza en la vida real? Pues si usted va a tomar la variable ingresos y se va para la misma familia, pues obviamente los ingresos de X1 van a afectar los ingresos de X2, porque son familiares. Entonces, en ese caso, no
los debe seleccionar de la misma familia, por ejemplo, y ahí entonces garantiza la independencia de las x1, x2 hasta xn. Si usted logra garantizar eso, va a tener entonces lo que se llama una muestra aleatoria, es decir, un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, eso es una muestra aleatoria, de una población, y vamos a definir una función cualquiera de esas variables x1, x2 hasta xn. Por ejemplo, si x es ingresos, yo podría definir una función que sea g de x, que sea igual a ingresos menos los gastos fijos. Entonces, por ejemplo, acá le voy a poner una g, y esos gastos fijos pueden ser, por ejemplo, si es una persona que paga arriendo, entonces ese arriendo son gastos fijos, la comida son gastos fijos, los servicios públicos son gastos fijos. Entonces ahí yo podría estar interesado en una función de los ingresos, que sea, digamos, no sé, ganancias o dinero para ahorro, por ejemplo. Esa podría ser g de x, ingresos menos los gastos fijos. Y entonces, teniendo una función de interés g de x, acá, yo podría preguntarme cuál es la esperanza de la sumatoria de los g de x y. ¿Qué es esa sumatoria de g de x y? Podría ser, por ejemplo, el valor esperado de los ingresos totales. Mire que si usted suma, perdón, de las ganancias o del ahorro total, si usted suma todos los g de x y va a tener un total. Los ahorros de la persona 1, los ahorros de la persona 2, más los ahorros de la persona 3 y así sucesivamente. En este caso g de x, vamos a suponer que existe la esperanza de g de x1 y la varianza de g de x1. O sea, existen la esperanza y la varianza de esa función que yo quiero aplicarle a la variable x. En este caso, entonces, la esperanza de la sumatoria va a ser n veces la esperanza de g de xy. ¿Eso por qué va a ser así? Pues porque en este caso todas las variables tienen la misma distribución, por una parte, y por otra la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Acá la varianza de la sumatoria va a ser n veces la varianza de g de x. En este caso yo pongo g de x1, pero puede ser g de x2 o g de x3 o g de xn, y puede ser cualquiera, pues porque todas tienen la misma media y todas tienen la misma varianza. ¿Por qué? Porque es una muestra aleatoria, y en una muestra aleatoria todas las variables tienen la misma distribución y por tanto van a tener la misma esperanza y la misma varianza. Veamos cómo se prueba esto. Esta es la propiedad. Y esto es lo que hay que demostrar, que se cumple esta fórmula y que se cumple esta otra. Veamos entonces cómo procedemos con la primera. Tenemos que la esperanza de la sumatoria de g de xy, la función de las variables, es igual a la suma de las esperanzas de g de xy. Y en este caso, como todas, voy a volverme acá para que lo vean sin tener ahí, como todas las variables aleatorias tienen la misma función densidad, entonces este g de xy se puede ver como esto, como si es el caso continuo, la integral de menos infinito a más infinito de g de xy, acá, por la función f, que es la misma para todas, de xy, y esto por d de xy. Esto para el caso continuo. Acá voy a poner si es continuo. Y si es discreto, o sea, si las variables son, por ejemplo, en vez de ganancias o en vez de ahorros, estamos hablando de números de accidentes, por ejemplo, entonces en este caso sería la sumatoria sobre todas las x de lo mismo, g de xy por
la función masa de probabilidad P de X, Y. Y en este caso, como todas las variables tienen o la misma F para el caso continuo o la misma P para el caso discreto, entonces todas estas esperanzas van a ser exactamente iguales. ¿Eso qué implica? Pues que yo voy a estar sumando n veces la misma esperanza. En este caso yo pongo g de x1, pero en general puede ser g de x2 o g de x3 porque todas son iguales. Yo acá pongo una de referencia, la primera por ejemplo. Entonces acá, esperanza de una suma es n veces una de las esperanzas, porque todas las esperanzas son iguales al tener que x1 hasta xn es una muestra aleatoria. Y por otra parte, nosotros habíamos visto que la fórmula general de la varianza de una sumatoria o de una combinación lineal de variables aleatorias es igual a la doble sumatoria de las covarianzas cruzadas entre g de xy y g de xj. Pero en este caso, tenemos que, por una parte, cuando y es igual a j, o sea, cuando yo tengo, por ejemplo, la varianza de g de x1, g de x1, eso va a ser la varianza de g de x1, en general es g de xy, entonces cuando y es igual a j, y para todo y distinto de j, nosotros tenemos que esta covarianza, acá, cuando tengo que y es distinto de j, esa covarianza es igual a esto. Esta es la definición general, es la esperanza de lo que está de color rojo por lo que está de color azul, menos la esperanza de lo rojo por la esperanza de lo azul. Y en este caso, yo afirmo que esto que hay acá es igual a esto que hay acá. ¿Por qué? Alguien que me diga, perdón, esto que hay acá, es esto que hay acá. Voy a borrar esto para que se vea más claro. Son los otros dos. Yo afirmo que esto que hay acá es igual a esto que hay acá. ¿Por qué? Porque esas dos cosas encerradas en ese cuadro son iguales. Profe, porque los X sí son independientes. Exactamente, como son independientes, nosotros habíamos visto que si usted tiene dos variables independientes, la esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Eso es porque xy es independiente de xj, entonces cualquier función de xy por cualquier función de xj siguen siendo independientes. Y en ese caso, pues al quedar la diferencia de dos esperanzas o de dos productos de esperanzas iguales, pues esa covarianza va a ser igual a cero. En resumen, me quedaría la varianza anterior, la que yo estoy tratando de buscar, va a quedar como las sumatorias de igual a 1 hasta la varianza de las g de xy, y ahí yo afirmo que esas varianzas de g de xy las puedo escribir como la varianza de g de x1. ¿Por qué? Porque estas dos cosas que están encerradas acá en cuadros son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque yo puedo reemplazar el índice su i por un 1, o por un 2, o por un 8, o por un n. ¿Por qué lo puedo cambiar por un índice fijo? Se puede cambiar porque todas las variables tienen la misma distribución, tienen la misma función de distribución, porque son una muestra aleatoria. Y si tienen la misma distribución, pues entonces esta varianza de g de x1 es igual a la varianza de g de x2, igual a la varianza de g de x3. En general, yo tendría esto. La respuesta a esto es por lo siguiente. Como son una muestra aleatoria, la varianza de g de x1 es igual a la varianza de g de x2, es igual así sucesivamente hasta la varianza de g de xn. Todas las varianzas son iguales, y al ser todas las varianzas iguales, pues yo puedo seleccionar cualquiera para que las represente a todas. En este caso, me fui por g de x1, que es esto que hay acá. Al tener que todas son iguales, entonces la represento por una sola, desaparece el índice i,
entonces estoy sumando n veces una constante y por eso me queda n veces la varianza de g de x1. Estas dos propiedades que están dadas en general, pues yo las puedo llevar a un caso más particular, como este que hay acá, y verificar lo siguiente. Yo creo que esto es lo más importante de este curso. Esas dos cosas. O sea, todo este curso de probabilidad, yo podría decir que es para demostrar estos tres ítems, A, B y C. Yo creo que este es uno de los objetivos más grandes del curso de probabilidad. Ser capaces de demostrar que lo que usted espera de un promedio es que sea igual a la media poblacional o la media a la cual usted le está apuntando. La varianza de x barra, sigma cuadrado sobre n, o sea, la varianza poblacional sobre n. Y lo otro, la esperanza de S cuadrado, o sea, la varianza muestral, lo que usted espera es que sea igual a sigma cuadrado. Esas son las tres propiedades, yo creo que tres de las más importantes en general en probabilidad, y yo creo que son uno de los objetivos más grandes de este curso. Que ustedes entiendan, por ejemplo, por qué cuando uno coge un conjunto de datos, acá, x2 hasta xn, por qué la gente, para resumir la información en ese conjunto de datos, por qué la gente lo primero que hace es esto: sumarlas y dividir por n y obtener x barra, o sea, el promedio. Porque la gente usa tanto el promedio. Porque así usted vaya a una tienda, o vaya a una empresa, o vaya a una multinacional, porque en todas en común, a la hora de resumir un conjunto de datos, lo primero que hace es promediar los valores. ¿Por qué? Porque lo que usted espera de ese promedio muestral es que le apunte a la media poblacional que usted nunca va a conocer. Ese es uno de los sentidos de este curso, que ustedes entiendan por qué la esperanza de x barra es igual a μ. Y lo otro, ¿qué pasa con ese x barra? ¿Sigue teniendo propiedades importantes? Sí, claro, va una. La varianza de esa x barra, o sea, cuando usted cambia la muestra, cambia, digamos, coge 10 datos y los promedia, y luego coge otros 10 datos y los promedia, y luego coge otros 10 datos y los promedia. ¿Qué pasa con esos tres promedios? ¿Serán muy distintos los unos a los otros? Pues cuando usted calcula la variabilidad de esos promedios, esa variabilidad es sigma cuadrado sobre n. ¿Qué pasa entonces si usted considera un tamaño de muestra, en vez de coger 10 datos, coge 10.000? O en vez de 10.000 datos, coge 50.000. ¿Qué pasa cuando usted aumenta el tamaño de la muestra? ¿Qué pasa con la varianza de x barra? ¿Para dónde se va la varianza de x barra? ¿Qué dice esa fórmula? Aumenten el n de 10 a 100, a 1000, a 10.000, a 100.000. ¿Qué pasa cuando usted aumenta el n? ¿Esto para dónde se va? Profe, se va para cero, ¿no? Exactamente. O sea que cuando usted tiene una muestra muy grande, en vez de coger los salarios de 10 personas, los suma y los divide por n. En vez de coger 10 personas, usted coge 100.000 personas. Ese promedio va a seguir apuntándole a el promedio poblacional. Y además de eso, la varianza se va a ir para cero. O sea que si usted coge otras 100.000 personas, ese otro promedio de las 100.000 personas distintas a las primeras que usted cogió van a dar casi que idénticos esos promedios. Y si coge otras 100.000 personas, ese nuevo promedio le va a dar casi que idéntico. Es más, ese ejercicio lo podrían hacer ustedes, pues digamos que en la universidad, simplemente preguntándole las edades a sus compañeros. Coja 5 personas, analice la edad. Coja 5 personas, 2 hasta aquí 5.
Coja 5 de sus compañeros y pregúnteles la edad y promédielos. Acá está y divida por 5. Ahí usted va a tener un promedio 1 o un promedio de una primera muestra. Luego coja otras 5 personas y distintas a estas primeras. Promedielas y obtenga un segundo promedio. Y así sucesivamente. Cuando usted tiene poquitas personas, este promedio puede ser muy distinto a este promedio y puede ser muy distinto al tercer promedio y así sucesivamente. Pero si en vez de coger 5 personas, o sea, 5 de sus compañeros de la universidad, usted decide coger 500 personas, ahí, cuando usted aumenta el tamaño de muestra, este promedio ya va a ser muy parecido a este promedio. ¿Cómo se puede garantizar que esos promedios son muy iguales? Pues por esta propiedad que hay acá. La varianza o la variabilidad de esos promedios comienza a decaer rápidamente cuando usted aumenta el tamaño de la muestra. ¿Qué significa que comience a decaer? Pues que cuando usted coge promedios con distintas muestras, esos promedios ya van a ser muy parecidos entre ellos, a diferencia de cuando usted coge muestras pequeñitas. Si es más o menos claro esto que les estoy explicando, yo espero que sí. Si les surgen dudas, este es el momento. Así ustedes piensen que no es una pregunta que pueda ser importante, yo creo que sí son muy importantes las preguntas y por favor no se queden con vacíos. Esta primera, supremamente importante, el promedio le apunta a la media poblacional y esta, supremamente importante, cuando usted incrementa el tamaño de la muestra, la varianza del promedio va para cero. ¿Qué significa? Que para distintas muestras va a obtener distintos promedios, pero esos distintos promedios van a ser muy parecidos entre sí. Y lo otro, ¿qué pueden decir ustedes de esta propiedad? Recuerden que S cuadrado es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. ¿Qué pueden decir ustedes de que la esperanza de este C cuadrado sea igual a sigma cuadrada? ¿Eso qué significa en palabras comunes? ¿Qué pueden decir de eso? Que cuando ustedes calculan una varianza muestral, esta es una varianza muestral, la que se calcula con datos, pueden confiar en esta varianza muestral. ¿Por qué pueden confiar en esa varianza muestral? Porque lo que usted espera de ella es que le apunte bien a la varianza poblacional. Por eso es que es tan importante esta propiedad. Lo que usted espera de la varianza muestral es que le apunte bien a la varianza poblacional. Esa es, digamos que, la forma de explicar el ítem 3 o el C. Veamos cómo se demuestran esas tres propiedades. En la primera propiedad yo tengo la esperanza de una sumatoria, la esperanza de ese promedio es la esperanza de una sumatoria de las xy sobre n. Ahí lo único que hice fue reemplazar este promedio que hay acá por su fórmula sumatoria de xy sobre n. Luego en este caso saco en este caso me quedaría n veces la esperanza de x1 sobre n. Acá yo les pregunto por qué. ¿Por qué yo puedo escribir esto así directamente? ¿Por qué creen ustedes que eso quede así? Esto es por la propiedad que vimos antes. La esperanza de una sumatoria desde igual 1 hasta n de g de xy, eso es igual a n veces la esperanza de g de x1. Es así de simple. ¿Por qué en este caso puedo decir eso? Pues porque yo estoy asumiendo acá que este conjunto de variables son una muestra aleatoria. Entonces estoy aplicando la propiedad que les demostré anteriormente. ¿Quién es g de xy? Esta que hay acá, ¿quién es?
G de xy, pues es simplemente xy sobre n. Es una función de xy. Y en este caso, se cancelan los n's y como todas las variables x1, x2 hasta xn tienen la misma media, pues esto va a ser igual a μ. Por otra parte, aquí la varianza de x barra, voy a aplicar la misma propiedad que vimos anteriormente. Miren que esto me queda simplemente varianza de la sumatoria de las xy sobre n, y aplico la misma propiedad que vimos antes. La propiedad que vimos antes es esta, varianza de la sumatoria desde igual a 1 hasta n de g de xy es igual a n veces la varianza de g de x1. Esa fue la propiedad que vimos anteriormente. Y en este caso, ¿quién es g de xy? Esta función g de xy es precisamente xy sobre n. Entonces va a quedar n veces g de cualquiera de las variables, en particular de la primera, x1, porque todas tienen la misma varianza. Y en este caso, recuerden que las varianzas sacan los términos al cuadrado, el n sale al cuadrado, quedaría entonces n sobre n cuadrado, la varianza de x1, y eso, como todas las xy tienen las mismas varianzas, esto que hay acá, pues, es sigma cuadrado. Entonces queda sigma cuadrado sobre n. Miren cómo probamos esto. Se probó de una manera relativamente sencilla y es una de las cosas más útiles que ustedes van a usar. Esperanza de x barra es igual a μ y varianza de x barra es igual a sigma cuadrado sobre n. Esta propiedad, la primera se conoce como, o la van a ver en inferencia, se conoce como insesgamiento. Van a verlo allá. Acá les menciono solamente eso por si en algún punto han escuchado esa palabra. Insesgado. Esa primera propiedad la significa que x barra es insesgado con respecto a μ. La segunda significa pues lo que les expliqué anteriormente, que la varianza cuando n es muy grande se va para cero. La propiedad C, ya digamos que es un poquito más elaborada la demostración, pero van a ver que utilizamos una propiedad que les expliqué en la clase pasada, es esta, n-1 por s al cuadrado es igual a, en este caso, sumatoria de las xy menos n veces x barra al cuadrado, acá sumatoria de las xy al cuadrado. Esta fue la propiedad que les mostré antes. Esto, n-1 por s cuadrado es igual a esta expresión que hay ahí. Entonces acá, miren lo que hago. Simplemente aplico esa propiedad de esperanza de s cuadrado, pongo lo que significa s cuadrado, su fórmula, dejo este 1 sobre n-1 intacto y destruyo ese paréntesis de adentro con la propiedad que les acabo de mostrar. En este caso entonces, me quedaría que esa esperanza deja que salga el 1 sobre n-1 y queda la esperanza de eso que está dentro del corchete. Ahí ustedes pueden ingresar esperanza porque es la esperanza de una diferencia. Queda entonces la diferencia de las esperanzas y en esta sumatoria la esperanza, ya que es un operador lineal, puede entrar. Entonces quedaría esperanza de una suma igual a la suma de las esperanzas. En este caso quedaría esperanza de x barra al cuadrado. En este caso. Y vemos entonces que tenemos que pelear con estas dos cosas que hay acá. ¿A qué es igual la esperanza de x1? ¿Y a qué es igual la esperanza de x barra? Porque de acá a acá se reemplaza el índice y por un 1. ¿Por qué desaparece el índice y se transforma en un 1? ¿Por qué? Usted nos decía que todos los XY tienen la misma distribución, entonces sus esperanzas son iguales. Exactamente, porque son una muestra aleatoria y todas tienen la misma distribución. Entonces, en este caso, va a quedar n veces la esperanza de x1 al cuadrado, precisamente por lo que dice Luis.
Ya estoy sumando esperanza de x1 más esperanza de x1 más esperanza de x1 al cuadrado más esperanza de x1 al cuadrado, así sucesivamente. Entonces va a quedar n veces la esperanza de x1 al cuadrado. Y esta otra se queda intacta y este 1 sobre n menos 1 también se queda intacto. Ahora, esto es con lo que tengo que batallar, con explicar a qué es igual cada una de estas dos esperanzas. Esa es la fórmula en donde va. Esta primera que hay acá, yo afirmo que es igual a esto. Y esta que hay acá, yo afirmo que es igual a esto. ¿Por qué? Esto es igual a esto. Y esto que hay acá es igual a esto. ¿Por qué? Porque son iguales estos dos respectivamente. Son iguales simplemente por la definición de varianza. La definición de varianza dice esto. Varianza de cualquier variable aleatoria, voy a ponerlo y, para que quede más claro todavía. Borrar esta x y voy a poner y. Varianza o W mejor. Varianza de W es igual a la esperanza de W al cuadrado menos la esperanza de W, esto elevado al cuadrado. Entonces de acá, despejen esperanza de W al cuadrado. Esperanza de W al cuadrado es igual a la varianza de W más la esperanza de W, esto elevado al cuadrado. En este caso, ¿quién es W? ¿Quién es W acá? W. W es x1. Entonces la esperanza de x1 al cuadrado es igual a la varianza de x1, que es sigma cuadrado, más la media de x1 al cuadrado, que es mío al cuadrado. Luego para el otro, en el segundo, ¿quién es W acá? ¿Quién es W? La media muestral. Exactamente. Esta que hay acá. Esta sería la W. ¿Cuál es la varianza de la media muestral? Ya lo habíamos probado en el ítem B. Es sigma cuadrado sobre n. ¿Y quién es la media de la varianza muestral? Mu. Entonces queda mu al cuadrado. Por eso es que se cumplen esos dos círculos que hay. En este caso entonces, borrar ya esto. Me queda, borrar acá. Simplemente simplificando, destruyo este paréntesis con esta n y este menos. Se destruyen, se cancelan estos dos n's. Luego acá queda también destruyendo este paréntesis n sigma cuadrado, que me queda este que hay acá, más n veces por mu cuadrado, que me queda este. Y luego estos dos se cancelan. Se cancelaría este que hay acá con este que hay acá. Se cancelan esos dos. Acá las n también se cancelan. Y me queda esto. N menos 1 por sigma cuadrado sobre n menos 1. Se cancelan los dos n menos 1 de acá. Y queda simplemente sigma cuadrado. Esta es la explicación de por qué cuando usted define ese cuadrado, usted lo define como esto. La sumatoria es de 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. ¿Por qué divido por n menos 1 y no por n? Pues porque si yo divido por n menos 1, yo puedo verificar que la esperanza de s al cuadrado es igual a sigma cuadrado. ¿Qué pasa si yo en vez de dividir acá por n menos 1, decidiera dividir por otra cosa? Por n, por ejemplo, que digamos que si yo estoy sumando arriba n términos,
digamos que lo más, entre comillas, lógico es dividir por n y no por n menos 1. ¿Qué pasa si yo hubiese definido esto así? Si yo, en vez de definir el s cuadrado así, ¿qué pasa si yo lo defino más bien así? S cuadrado igual a sumatoria desde igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado sobre n. ¿Qué pasa si lo defino así? ¿Cuánto me daría la esperanza de S cuadrado? Pongámoslo como un S0. Pongámoslo así, pongámosle un índice. ¿Cuál sería la esperanza de S0 al cuadrado? ¿Cuál creen ustedes que sea esa esperanza? Voy a ponerlo acá un poco más arriba para que sea más fácil mostrarles. Ahí le estoy poniendo un sub 0. Entonces quedaría esperanza de S sub 0 al cuadrado sería igual a ¿qué? Suponga que eso le sale en un examen, ¿usted qué haría? Profe, pues no quedaría 1 sobre n por n menos 1 sigma al cuadrado. ¿Cómo? Otra vez. O no sé. No, mentiras, no. Sí, no, dígame. Va bien. Pues depende de que pronto 1 sobre n por n menos 1 sigma al cuadrado, pero no sé. O sea, multiplico arriba por n menos 1 y abajo por n menos 1. Y acá escribo S0 al cuadrado, ¿cierto? Esto es lo que me dice Luis. Entonces en este caso reemplazo y me queda la esperanza de n menos 1 así, que pongámoslo así, dividido por n, por la sumatoria desde igual 1 hasta n, de s, perdón, xy menos x barra al cuadrado sobre n menos 1. Ahí lo único que hice fue reemplazar quién era S0 al cuadrado. Mírenlo acá. Y paso el n de SS0 a la izquierda y el n menos 1 que hay acá lo paso acá a la derecha. Entonces esto quedaría como la esperanza de n menos 1 sobre n por s cuadrado. Y eso a su vez quedaría como n menos 1 sobre n por sigma al cuadrado. Miren que en ese caso me queda un término n menos 1 sobre n multiplicado por sigma cuadrado. Es decir, no le apunta bien a sigma cuadrado. Acá debería haber quedado el sigma cuadrado solo y no quedó solo. Quedó multiplicado por un n menos 1. Como queda multiplicado por ese n menos 1, entonces no es un buen estimador. Es decir, si usted define la varianza muestral dividiendo por n, va a obtener una fórmula cuando calcula su esperanza que depende de n. Y eso no es lo que uno quiere que le quede solo, uno quiere que la esperanza de ese cuadrado sea simplemente sigma cuadrado. Entonces por eso es que uno divide por n menos 1, porque siguiendo todos estos pasos que nosotros vimos acá, pudimos probar que era igual a sigma cuadrado. Eso que hay ahí, yo les recomiendo que lo repitan. Yo les recomiendo, acá les dejo los pasos. Si quiere, no lo repita, pero guarde sus pasos en un cuaderno. Llámelo, si quiere, notas especiales de probabilidad y guarde esa prueba en alguna parte. Esta prueba donde en vez de dividir por n menos 1, usted divide por n. Ahí va a pasar esto, y es que la esperanza le queda n menos 1 sobre n por sigma cuadrado. Si quiere, la repite. Intenta repetirla paso por paso. El truco está en multiplicar y dividir por n menos 1. Y dividir y multiplicar por lo mismo, pues no va a tener efecto. Y verifique paso a paso qué es lo que pasa. Esta demostración le va a servir a usted para explicarle en algún momento, créanme que mucha gente que tiene esta duda,
de por qué cuando uno define la varianza muestral, uno divide por n-1 en lugar de dividir por n. Esto es una duda más frecuente de lo que parece. Y a veces van a ver también que en vez de dividir por n-1, cuando vayan a calcular otras fórmulas, por ejemplo en análisis de regresión, tienen que dividir por n-2 o por n-3. Allá en análisis de regresión le van a dar el sentido a por qué n-2 o n-3. Acá, el sentido de por qué dividir por n-1 y no por n es precisamente para poder llegar a que la esperanza de ese cuadrado es igual a sigma cuadrada. Ese es el sentido. Repitan esta prueba ustedes. Se los recomiendo. Hagan la mano y guárdenla en un cuaderno que no se le pierda. Eso les va a ayudar bastante. Entonces acá, por n-1 y no por n. Preguntas, antes de pasar a esto, de la generadora de momentos. ¿Ninguna pregunta? Perfecto. ¿Qué pasa cuando yo tengo una muestra aleatoria y quiero calcular la generadora de momentos de un estadístico de esa muestra aleatoria? Por ejemplo, la generadora de momentos de X barra. Esa generadora de momentos de X barra, ¿a qué podría ser igual? Y cuando yo encuentre la generadora de momentos de X barra, ¿eso para qué me puede servir? ¿Será que eso tiene alguna utilidad? Acá les voy a mostrar, permítanme acá, voy a buscar acá algo, esto lo voy a minimizar, voy a buscar acá acá en esto, voy a mostrar algo que nosotros ya vimos en esta clase 5, es esto. Nosotros en la clase 5, en las diapositivas clase 5, que vimos incluso esto era tema para el primer parcial, habíamos visto este resultado. Acá está en lo voy a buscar. Acá me pasé. Acá. Este resultado. Léanlo y me dicen cómo lo interpreto. Yo se los expliqué en su momento, pero léanlo nuevamente y díganme cómo lo interpretan. Alguien que por favor me diga cómo lo interpreta. ¿Qué interpretación le dan? Pues yo interpreto que si tienen las mismas distribuciones, tienen la misma función generadora de momentos, ¿no? Exactamente. Yo tengo dos variables, X y Y. ¿Cómo hago para saber si X y Y tienen la misma distribución? Es decir, si X es normal, ¿cómo hago para saber si Y también es normal? O si X es Poisson, ¿cómo hago para saber si Y es Poisson? Pues cojo la generadora de momentos de X y verifico si tiene o es igual a la generadora de momentos, perdón, esto es de T, es una T. Cojo la generadora de momentos de X y verifico si es igual a la generadora de momentos de Y. Si son iguales, entonces X y Y tienen la misma distribución. Si son diferentes, X y Y no tienen la misma distribución. Entonces todo se resume, como dice Ronald, a verificar si las generadoras de momentos son iguales o no. Eso es lo que dice acá. Sean X y Y dos variables con funciones de generadoras de momentos, Mx y My respectivamente. Y esas generadoras de momentos existen. Entonces, y acá empieza el resultado. F de X es igual a F de Y, o sea, X y Y tienen la misma distribución. Si la de X es normal, la de Y es normal. Si la de X es gamma, la de Y es gamma. Sí, solo sí,
las generadoras de momentos son iguales. Entonces, si usted quiere probar que dos variables aleatorias tienen la misma distribución, encuentre la generadora de momentos de cada una, mire si son iguales, y si son iguales, pues ambas variables tienen la misma distribución. Este resultado, cuando lo vimos inicialmente, pues yo les expliqué que en ese momento no tenía como mucho sentido en términos de aplicaciones, pero acá yo les decía que al final del curso íbamos a darle el sentido. Acá está el sentido de esta afirmación. Entonces, en este caso, yo tengo una muestra aleatoria. Esta que hay acá. Esto es una muestra aleatoria. Y en este caso, yo estoy interesado en encontrar una fórmula para la generadora de momentos de X barra. Esa fórmula para la generadora de momentos de X barra es esta que hay acá. Es la generadora de momentos de X, la variable X cualquiera que tiene función densidad o función masa de probabilidad F, y es esa generadora de momentos de la variable X de donde proviene la muestra aleatoria evaluada en T sobre N, y todo eso elevado a la N. En este caso, ¿cómo verificamos eso? ¿Cómo lo demostramos? Pues de esta manera, miren. Bueno, una pregunta antes de eso. ¿Yo por qué le puedo encontrar generadora de momentos a X? Las generadoras de momentos... Porque eso es una distribución. ¿Es una qué, perdón? Es una, o sea, son muchos valores y al ser muchos valores, pues estamos hablando de que tienen una distribución, Es una variable aleatoria. una variable aleatoria, ¿Y por qué es una variable aleatoria? porque está compuesta por variables aleatorias internas. Porque depende de un conjunto de variables aleatorias, exactamente. Entonces, en este caso, como el promedio muestral es una variable aleatoria en sí, entonces yo le puedo encontrar la generadora de momentos a X barra. Y por definición, eso siempre va a ser lo mismo. La generadora de momentos siempre es la esperanza de E a la T por esa variable aleatoria. En este caso, la variable aleatoria es X barra. Ahora reemplazo, en este caso, ¿quién es X barra? X barra es esta sumatoria de las XY sobre N multiplicadas por T. Y en este caso, yo voy a sacar ese 1 sobre N a multiplicar por el T y lo voy a poner entre este paréntesis. Acá está. Ahora en este caso yo tengo la esperanza de E a la T sobre N, pues como una constante que depende de T, por la sumatoria de las XY. En este caso, ¿yo por qué puedo reescribir esto así? ¿Por qué puedo escribir esto así? ¿Por qué? ¿Por qué lo puedo reescribir así? Profe, por las propiedades de la potencia, si no estoy mal. Exactamente. Pongo la misma base y sumo las potencias. Eso es una cosa de álgebra y trigonometría. Y esta esperanza de este producto de variables, ¿ustedes creen que sea igual a qué? Esta esperanza del producto de funciones de variables aleatorias independientes es igual a qué? Al producto de las esperanzas. Tal cual, es igual al producto de las esperanzas porque x1 es independiente de x2, de x3, de x4 hasta xn. Entonces la esperanza de un producto de funciones independientes de variables aleatorias es igual al producto de las esperanzas. Y en este caso, esto que hay acá es igual a qué, esto que hay acá es igual a qué, y esto que hay acá es igual a qué. Cada una de esas cosas que está encerrada en ese cuadrito es igual a qué. Recuerden que x1 tiene la misma distribución que x2, la misma distribución que x3 y así sucesivamente. ¿Esto a qué se les parece? Esto que hay acá. ¿Esto es igual a qué?
esto es igual a qué, y esto es igual a qué. ¿A qué se les parece cada una de esas cosas encerradas en cuadritos? Profe, parece la definición de generadora de momentos, pues solamente si no estuviese dividido por n, sería la esperanza de x a la t. Pues haga de cuenta que este es el t. Exacto, eso estaba pensando. Entonces esto es la generadora de momentos de x1, generadora de momentos de x2 evaluada en t sobre n, y generadora de momentos de xn evaluada todas en t sobre n. Ahora, esta generadora de momentos de x1, como x1 tiene la misma distribución que x2, y así sucesivamente hasta xn, como todas tienen la misma distribución, entonces esta generadora de momentos, ¿cuál relación tiene con esta y cuál relación tiene con esta? Son distintas. X1 tiene la misma distribución de X2, la misma de X3 y así sucesivamente. Entonces esta generadora de momentos, ¿cómo es con respecto a esto? Están iguales. Así de sencillo. Como son iguales, entonces queda la productoria de la misma generadora de momentos y esa generadora de momentos está evaluada en T sobre N y la multiplico por la variable X, que es de donde proviene la distribución original. Recuerden que estas variables aleatorias que hay acá provienen de una misma variable aleatoria X. Los subíndices son porque estoy tomando muestras de esa variable aleatoria. Recuerden, gastos mensuales, X1 gastos mensuales de la persona 1, X2 gastos mensuales de la persona 3 y así sucesivamente. Entonces, como todas provienen de la misma variable aleatoria, entonces esto va a quedar como la esperanza de t sobre n de x a la n, y esa es la generadora de momentos de la x evaluada en t sobre n, y eso, pues como la estoy multiplicando n veces, queda elevada a la n. Al final de estas notas hay un ejercicio donde en lugar de x barra, yo les pido que encuentren la generadora de momentos de esto, de la sumatoria desde igual 1 hasta n de las xy. En vez de x barra, que es el promedio dividiendo por n, yo les pido que encuentren la generadora de momentos de esto que se llama, o que yo denoto por t igual a la sumatoria de las xy. La forma de encontrar la generadora de momentos de t es exactamente la misma, el mismo procedimiento que este que estamos utilizando para encontrar la generadora de momentos de x barra. De hecho, es más difícil, no. Esto que acá, esto que hicimos paso a paso, es un poco más complejo que encontrar la generadora de momentos directamente de la sumatoria de las xy, pero los pasos son casi que exactamente los mismos y el resultado pues va a ser un poquito diferente. Les pido a ustedes, ahorita les muestro los ejercicios que aparecen al final, allá les pido que encuentren la generadora de momentos no de x barra, sino de la sumatoria de las xy. Entonces en este caso ya demostramos este resultado. Demostramos que la generadora de momentos de x barra es la generadora de momentos de la variable original evaluada en t sobre n, y esto elevado a la potencia n. Esto que hay acá, ¿para qué me sirve? Para lo siguiente, miren. Tengo una muestra aleatoria que proviene de una variable aleatoria normal, con media mu y varianza sigma cuadrada. La pregunta es, acá, voy a dejarla acá. La pregunta es, yo sé que esa muestra proviene de una distribución normal. Supongamos que estos son pesos de personas. La variable aleatoria X son los pesos en kilogramos de individuos. Entonces un médico está interesado en coger los pesos de muchos pacientes con cierto tipo de enfermedad, una enfermedad, no sé, de inmunodeficiencia o demás, y él quiere ver, por ejemplo, el promedio de los pesos de n individuos. Entonces él comienza peso del individuo 1, peso del individuo 2, hasta el peso del individuo n. Coge sus pesos
y los promedia hasta el xn y divide por n. Esto es lo que hace. Él quiere saber cuál es el promedio de los pesos de esos individuos que tienen cierta enfermedad. Y de alguna manera, él sabe que esos pesos, digamos que por estudios previos, por investigaciones científicas o demás, se logra probar que los pesos de esos individuos tienen distribución normal. La pregunta es, ¿cuál será la distribución de esta X barra? ¿Cómo hago para saber, por ejemplo, cuál es la distribución de X barra, de tal manera que yo pueda calcular, por ejemplo, esta probabilidad, la probabilidad de que el promedio sea menor o igual a 75 kilos, suponiendo que este 75 kilos sea el promedio de personas sin la enfermedad rara? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el promedio de esos individuos con enfermedad rara esté por debajo del promedio de personas sin la enfermedad, o sea, personas sanas? ¿Cómo hago para hallar esta probabilidad? Pues una forma de hallar esta probabilidad es encontrando la distribución de esta X barra. Si yo logro eso, ya esta probabilidad es muy sencilla. ¿Cómo procedemos entonces? Encontremos la generadora de momentos de X barra. Por el resultado que nosotros vimos antes, la generadora de momentos de X barra es igual a la generadora de momentos de X, evaluada en T sobre N, y esto evaluado a la N. ¿Por qué? Porque esto es una muestra aleatoria, son variables independientes e idénticamente distribuidas. En este caso, entonces, ¿cuál es la generadora de momentos de una normal? Ustedes tienen la fórmula. ¿Cuál es la generadora de momentos de una normal? Profe, es... ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí la escucho, claro. Es la E a la mu sub T Entonces más escribámosla. Bueno, E elevado a la mu sub T y más sigma cuadrado por T cuadrado sobre 2. así. Recuerden que acá la T es T sobre N. Es así, Millán. Sí, profe, sí. Y esto elevado a la N. Miren qué tan sencillo. Si ustedes tienen una hoja con las fórmulas de las funciones generadoras de momentos de cada una de las distribuciones, pues usted simplemente reemplaza acá, hace lo que hizo Millanes, que usted las tiene anotadas en una hoja con fórmulas, Millanes. Sí, profe. Ah, exacto, miren, qué tan sencillo. Ahí me la dictó y la cosa es que ella decía T. Entonces cada vez que ella me decía T, yo reemplazaba T sobre N y acá T sobre N, porque estoy evaluando en T sobre N. Entonces en este caso quedaría de esta forma. Ahí está. Lo estoy escribiendo. Miren que es exactamente lo que me dictó su compañera. Y en vez de T, pongo T sobre N. Simplifico. En este caso quedaría exponencial o e a la esto por n, pues el n pasa a multiplicar lo que tenga ahí en potencia. Yo lo escribí, preferí escribirlo como exp y no como e a la para que no quedara tan pequeñito la potencia. Pero esto de exp es lo mismo que tener e a la n por mu sobre tn más sigma cuadrado por t sobre n, esto al cuadrado sobre 2. Eso es lo mismo que tener esto, solo que estoy utilizando esta notación de exp precisamente para que esta potencia que hay acá no se vea muy pequeñita en la diapositiva. En la diapositiva quedaría muy pequeña si escribo e ala. Entonces preferí escribirlo de esta manera. Entonces ahí voy a borrar esto. Si tengo e a la una potencia elevado a la otra potencia, pues simplemente se multiplican las dos potencias. Por eso es que este n pasa a multiplicar la potencia. Y en este caso, pues obviamente se cancelarían esta n, perdón, se cancelarían esta n
con esta n y quedaría mu por t. Luego esta n pasa a multiplicar y después de elevar esto al cuadrado y cancelar una de las n, me queda sigma cuadrado sobre n. Entonces, en este caso, compare nuevamente Millanis esa generadora de momentos que usted tiene con esta generadora de momentos que obtuvimos de X barra. ¿Se parecen o no se parecen? Sí, profe. Esta es la generadora de momentos de una ¿qué? Generadora de momentos de una normal. De una normal con parámetros mu y sigma cuadrado sobre n. Exactamente. Miren que esto es la generadora de momentos de una normal con mu y sigma cuadrado sobre n. ¿Qué significa esto? Pues que si usted acabó de verificar que X barra tiene la misma generadora de momentos de Y, mire que acá usted tiene dos variables aleatorias, donde Y es una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces, para verificar que las dos tengan la misma distribución, lo que hicimos fue encontrar la generadora de momentos de X y la comparamos con la generadora de momentos de Y verificamos que son iguales, donde Y es una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Acabamos de utilizar el resultado del cual les hablé antes. Este que hay acá, mírenlo, el de la clase 5. Dos variables aleatorias con la misma generadora de momentos y como tienen la misma generadora, entonces acá X barra va a tener distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Este es el resultado, veámoslo acá. Lo cual corresponde a la generadora de momentos de una normal, que fue lo que acabó de dictarnos su compañera. Millanes o Manuela, o Millanes Manuela. Millanis Manuela. Pero, ¿con cuál la llaman más? ¿Millanes o Manuela? Millanis, profe. Listo. Entonces, en este caso, Millanes nos dijo que era la generadora de momentos de una normal con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. ¿Qué significa esto entonces? Acá está. Resultado final. Miren que de hecho acá les digo, en la diapositiva 5 de la clase 5. Y en este caso, X tiene distribución normal con media mu, X barra, perdón, con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Entonces ya con esto podemos encontrar la probabilidad, por ejemplo, de que X barra sea menor o igual a 75 kilogramos, que era uno de los objetivos, porque en este caso yo ya tengo cuál es la distribución de X barra, es una normal, con media mu y varianza sigma cuadrado sobre n. Ya podría aproximar esa probabilidad, siempre y cuando, pues obviamente, estime quiénes son mu y quiénes son sigma cuadrado. Esa es la importancia de encontrar la distribución de X barra. Veamos otro ejemplo. ¿Qué harían ustedes acá? ¿Quién me dice o quién me dicta que escribo acá? Para ver si quedó claro, en este caso, cómo es que se procede. Yo lo que quiero acá es encontrar la generadora de momentos o ver cuál es la distribución de X barra. ¿Cuál es la distribución de X barra? Esa es la pregunta. ¿Cuál es su distribución? Para proceder, hacemos lo mismo que hicimos con la normal. Simplemente hago ¿qué? ¿Qué hago? Quiero saber cuál es la distribución de X barra, y X barra es el promedio de un conjunto de variables aleatorias I y D, o sea, una muestra aleatoria que proviene de una exponencial con parámetro beta. ¿Qué harían ustedes entonces en este caso? Suponga que esto le cae en el parcial 4. ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál es la distribución de X barra? Sugerencia.
si yo necesito saber cuál es la distribución de X barra, o en general de cualquier variable aleatoria, pues encuentro la generadora de momentos. Y la generadora de momentos siempre es lo mismo. Esperanza de E a la T X barra. Pero nosotros ya probamos en el resultado que vimos antes que cuando tengo una muestra aleatoria, esto es lo mismo que la generadora de momentos de la variable original evaluada en t sobre n y esto evaluado a la n, donde esta, lo voy a cerrar acá, esta es la generadora de momentos, función generadora de momentos de x, y x tiene distribución exponencial con parámetro beta. Esta x es de donde proviene la muestra aleatoria. ¿De dónde proviene? De una exponencial. Entonces en este caso sería reemplazar acá la generadora de momentos de la beta. Entonces veámoslo paso a paso. Escribo la fórmula que teníamos. Esta es la generadora de momentos de una exponencial evaluada en t sobre n. Millán, ¿si es verdad o no es verdad? Sí, profe. Y en este caso, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo simplificar esto? ¿O lo dejarían así? ¿Qué harían ustedes? Reparto la potencia n arriba y abajo y me queda de esta manera. Eso que hay ahí se parece a la generadora de momentos de cuál función o de cuál variable aleatoria. Miren las fórmulas de las generadoras de momentos. Esa que hay ahí se parece a cuál. Una gama, profe. No, Esta que acá se parece a la función generadora de momentos de una gama. ¿Con qué parámetros? Ronald. parámetro beta sobre n No, los y parámetros de una gama son pues son alfa y alfa sería en ese caso y el otro sería beta sobre n. beta sobre n. Es decir, en este caso, esta que hay acá es la generadora de momentos de una gama. Mire que lo que yo hice acá fue empezar a buscar dentro de las fórmulas que ustedes tienen de las distintas generadoras de momentos de cada una de las variables, ver a cuál generadora de momentos se parece esta y verificar, ya después de identificar que era una gama, verificar cuáles son los parámetros de esa gama. Recuerden que son alfa y beta. Entonces en este caso sería una gama con parámetros n y beta sobre n. Entonces, conclusión, el promedio de un conjunto de variables aleatorias o de una muestra aleatoria x1, x2 hasta xn que provienen de una exponencial con parámetro beta, cuando usted promedia un conjunto o una muestra aleatoria de una variable aleatoria beta, ese promedio tiene distribución gamma. Esa va a ser la distribución del promedio. Esto que acá, pues yo no sé ustedes cómo lo ven, pero cuando yo lo vi por primera vez en probabilidad, yo no le veía mucho sentido porque a mí me explicaron eso desde un punto de vista teórico y ni siquiera tenía claro en ese momento que era una muestra aleatoria, qué significaba el x1, x2 hasta xn. Yo me imaginaba que significaban cosas diferentes, que x1 podía ser peso, que x2 podía ser altura, que xn podía ser presión arterial, pero no. x1 es peso, x2 es peso, x3 es peso, hasta xn también es peso, por ejemplo, peso de individuos, y todos los x1, x2 son variables aleatorias porque son mediciones que se lo van a hacer a cada individuo, pero todas se relacionan con la misma variable x.
Y esa variable x, yo voy a suponer que tiene alguna distribución exponencial, normal, beta, gamma, la que yo quiera. En este caso, cuando yo promedio una muestra aleatoria proveniente de una beta, ese promedio tiene distribución gamma. De otra forma, promedio de betas es gamma. Acá hay unos ejercicios. Esos ejercicios son muy interesantes y les van a ayudar a aclarar muchísimo esto que les expliqué acá. Yo les recomiendo que intenten hacerlo paso a paso, con calma, utilizando la hoja de fórmulas de cada una de las distribuciones que les di y comparen las generadoras de momentos que van obteniendo para que vean, por ejemplo, suma de gamas, qué le va a dar, suma de Poissons, qué le va a dar, y acá también hay otros ejercicios más para que apliquen todo lo que les expliqué en estas que se llaman las diapositivas clase 19. ¿Preguntas? ¿Ustedes ven la importancia de esos resultados? ¿O nada de esto? Pues yo sé que me van a decir que sí son importantes, pero Profe, yo tengo una duda. dígame, Valentina. Digamos que teóricamente pues se ve que pues si tenemos gamma, pero como en contexto, ¿eso por qué se da si inicialmente, por ejemplo, la X era una exponencial? Porque la gama, un caso particular de la gama es la exponencial. Si usted recuerda de dónde Entonces tiene, siempre van a estar relacionadas. sí es como devolverse. Un caso particular de la gama es la exponencial. Entonces, cuando usted acumula exponenciales, cuando las suma o cuando las promedia, vuelve al origen, y el origen era una gama. Esa era como la relación. Porque si sumo exponenciales me da otra, me da una gama, y no otra exponencial? Pues precisamente porque hay una relación entre la exponencial y la gama. Y a veces hay cosas que son anti-intuitivas. O sea, uno, por ejemplo, acá, bueno, pongámoslo en este. Acá, digamos que si uno tiene variables aleatorias gamma, pues uno dice, bueno, la suma de gamas da gamma. Si uno tiene variables aleatorias Poisson, la suma de Poissons me va a dar Poisson. Pero hay algunos casos donde ustedes suman variables aleatorias, por ejemplo, este que vimos acá, exponenciales, y uno dice, ¿será que eso también es exponencial? Y resulta que no, resulta que tiene otra distribución, que se relaciona con ella, pero que tiene otra distribución. Eso, entre comillas, es antiintuitivo. Uno espera que si suma exponenciales, también le dé exponencial, pero miren que no, nos dio otra gama. Entonces, a veces, posiblemente con otros ejemplos, ustedes se sorprendan y digan, ¿cómo así? Si yo estoy sumando variables aleatorias o promediando variables aleatorias de cierta distribución, ¿por qué me da el promedio o la suma una distribución distinta? Puede ser, hay resultados así, pueden ser antiintuitivos, pero en este caso, pues, la relación o la explicación de por qué sumo exponenciales y me da gamma es porque la gamma y la exponencial tienen una relación. La exponencial es un caso particular de la gamma. ¿Cuál otra pregunta tienen? ¿Más preguntas? Ninguna. Listo. Ayer yo les había puesto este ejercicio en la asesoría. Yo les recomiendo que lo hagan y que lo hagan paso a paso. Esto para los que no fueron ayer a la asesoría. Si no, digamos que si surgen dudas y digamos no son capaces de plantear cada uno de los ítems A, B y C, A, B, C y D, recuerden que ustedes pueden ver el video de las asesorías. Acá está, este es el Moodle del curso. Acá en el Moodle del curso están los videos de las asesorías, le dan clic ahí y la asesoría de ayer es esta que hay acá.
Ahí están cada una de las grabaciones de las asesorías con su respectiva fecha. Yo les recomiendo que vean la de ayer, aproximadamente a partir del minuto acá. Yo les di ayer como 15 minutos para los que fueron a la asesoría, para que lo resolvieran, y después de esos 15 minutos comencé a resolverlo. Entonces yo les recomiendo que eso es a partir más o menos del minuto 1, 1 hora 05, creo. A partir de 1 hora 05 o 04, comienzo a explicarles paso por paso cómo resolver este ejercicio. Entonces, se los dejo acá, tómenle si quieren un pantallazo, compártalo con sus demás compañeros que no pudieron venir a esta clase, no se pudieron conectar, compártanlo con ellos, díganle que está este ejercicio y que está resuelto en la asesoría que les di el día de ayer, en la asesoría número 11. Eso se los recomiendo. Voy a dejar estos minutos que faltan, son las 7:28. Voy a dejarlos por si ustedes tienen dudas con respecto al parcial de pasado mañana. ¿Tienen dudas? Profe, yo sí. Dígame cuáles dudas tiene, Luis. Es que ayer estaba intentando hacer los ejercicios de la clase 17 y no entiendo la chi cuadrada en R, pero nada. O sea, la miro y no entiendo en absoluto cómo está parametrizada en R. Veámoslo acá. Esperemos que ahora acá es la clase 17. Sí, profe. Acá está 19. Permítanme. Esto es de acá. Y voy a abrir la clase 17. Entonces, deben ser estos, ¿cierto? Por ejemplo, este ejercicio. Sí, profe. Veamos acá entonces. Recuerden, acá abrimos el R. Yo voy a poner signo de interrogación distributions. Antes de esto, ¿todos le tomaron pantallazo a este ejercicio? ¿Al que les mostré o no? Todos lo tienen. Todos tienen este ejercicio. Listo. Listo, perfecto. Les recomiendo que lo intenten hacer por ustedes mismos, pero si no pudieron obviamente asistir a la asesoría de ayer, recuerden, a partir más o menos de 1 hora y 5 minutos de esa grabación de ese video, está resuelto el ejercicio paso a paso. Les recomiendo que lo vean, véanlo. Es más, es obligatorio verlo. Listo, entonces voy a cerrar esto. Acá me dicen que suponga que tiene una distribución chi cuadrado con 15 grados de libertad, y veamos acá, voy a ir al inicio de esta clase 17 y vamos a ver esta parametrización de la chi cuadrada. Voy a poner esto y vamos a ver la de la chi cuadrada. Entonces, en este caso, recuerden, siempre escriban signo de interrogación distributions, ejecutamos y venimos acá a buscar en la ayuda. Una vez que ejecutemos, con control enter, venimos y buscamos la distribución chi cuadrada, acá aparece. Le doy clic acá. Chi cuadrada, siempre va a aparecer en la ayuda las 4 tipos de funciones relacionadas con cada función de distribución. Y acá al final en detalles me aparece la forma o la distribución de la chi cuadrada. Esta que hay acá, yo la puedo escribir. Veamos cómo escribirla acá. Luisa, comience. F de X es igual a ¿qué? 1 sobre 2 a la n medio. 2 a la n medios, perfecto. Por Gamma, gamma n medio. exacto.
por n, no, espere, x a la n medios menos 1 Muy bien, por w a la menos x medios. perfecto. Cada vez que usted tenga se los he explicado varias veces, pero ayer también a la asesoría, en varias asesorías se los he explicado. Cada vez que usted tenga una distribución y quiera ver cómo funciona en el R, tiene que venir acá a detalles. Miren que uno le escribe a esto, voy a escribir, darle clic acá para subir. Le pedimos la ayuda de la chi cuadrada, buscando acá, distribución chi cuadrado, le dimos clic y bajamos hasta detalles. En detalles aparece la función densidad de probabilidad de la chi cuadrado. Luis acá nos ayudó a traducirla. Y recuerden que la chi cuadrado está definida para las x mayores a 0. Acá está, x mayores a 0. En este caso, Luisa dice que no entiende muy bien esta cómo funciona, entonces hay que compararla con la función densidad de probabilidad que yo les di en la clase. Entonces lo que voy a hacer acá es escribirla nuevamente, acá en un tablero. Permítanme que abra. Acá está. Voy a borrar esto. Y lo voy a escribir acá. Sería f de x igual a 1 sobre 2 a la n medios por gamma a la n medios por x a la n medios menos 1 por e a la menos x sobre 2. Y esto para x mayor a 0. Y ahora voy a borrar esto. Acá está. Esta es la que me dicta el RStudio. Ahora veamos la que tenemos en clase. La que tenemos en clase es esta que hay acá. Permítanme, la voy a poner acá. Ahí cambié de tablero y posiblemente ustedes no la estén viendo. La que nosotros vimos en clase es esta. Es 1 sobre gamma de R medios por 2 a la R medios por X a la R medios menos 1 por E a la menos X sobre 2, y esto también para X mayor a 0. Entonces en este caso tengo de azul la que vimos en clase, y de color negro la que aparece en el RStudio. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra, Luisa? Ay, profe, qué pena, no son iguales. De pronto ayer estaba ya súper bloqueada cuando las vi. Entonces, en este caso, de la que vimos en clase, R es el parámetro del cual depende la chi cuadrada en clase, y en el R, de la cual depende es de N, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, la R de la clase es la N del RStudio. Entonces, en este caso, tengo la función densidad en RStudio y tengo la función densidad en la clase. La R que nosotros definimos en clase es igual a la N que me está pidiendo el RStudio. Entonces, en este caso, mírenlo, cuando ustedes tienen una chi cuadrada, una variable chi cuadrada con R como parámetro, recuerden que ese R se suele llamar o se suele nombrar como grados de libertad. Tiene esta función densidad de probabilidad, esto fue lo que les expliqué en clase. Y entonces, si ustedes tienen esta variable aleatoria acá, X, que tiene distribución chi cuadrado con R igual a 15, ¿cómo harían para evaluar, por ejemplo, la función densidad de probabilidad en 3, en 10 y en 30 utilizando el R o el RStudio? Entonces, en este caso venimos y hacemos lo siguiente. Lo que yo necesito es esto. Tengo una variable X que tiene distribución chi cuadrado con R igual a 15.
Esa es la variable. Y tengo que evaluar la función densidad de probabilidad en 3, por ejemplo. ¿Cómo hago para encontrar f de 3? Sugerencias. ¿Qué escribo acá en el RStudio? F de 3 es igual a ¿qué? ¿Cómo lo reemplazo acá? El n es el que dice df. Entonces vengo y escribo acá. ¿Cuál, Luisa? La primera, que es de Chish. De Chisk 3, df igual a 15. Y evalúo. Entonces, ¿quién es f de 3? F de 3 es exactamente este valor que aparece acá. Profe, ¿y ese NSP? ¿Ese qué, perdón? El NSP, igual a 0. Eso acá lo definen como parámetro de no centralidad, pero ese no se utiliza. Ah, es que cuando yo leí ese, yo como que, ay, ¿qué es eso? Me bloqueó horrible y yo no entiendo. No, es el DF, Degrees of Freedom. Ese es el único que se utiliza. Entonces, por Ah, ok, ejemplo, gracias. otro ejercicio. Acá lo mismo para 10 y para 30. En este caso, ¿cómo harían ustedes, por ejemplo, para calcular esta otra? Voy a borrar esto. ¿Cómo harían ustedes, por ejemplo, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a 18? Acá en el R. Probabilidad de que x sea menor o igual a 18. ¿Cómo lo hallamos con una chi cuadrada? Con Pechis. Pechis. Pero puede poner que se vea los parámetros en la ayuda. Y yo siempre me estoy mirando ahí y escribiendo. Acá Ajá, es 18, coma, 15. Entonces, df igual a 15. Y acá ejecutamos. Recuerden que esta que hay acá, es la probabilidad de que x sea menor o igual a 18, donde x es una chi cuadrado con 15 grados de libertad. Si usted escribe esto, voy a ponerlo por acá abajo, usted escribe lo mismo, pchis de 18, df igual a 15, lower.tail igual a false. Ahí en este caso, la que obtiene es esta, 0,26. Y esta, recuerden que cuando usted le pone lower tail igual a false, esto que acá es la probabilidad de que x sea mayor estricto que 18. Esto es muy importante y no me canso de repetirlo. Ese lower.tail es más importante, es muy importante entenderlo. Y recuerden que obviamente, pues, usted puede utilizar las aplicaciones del celular que yo les recomendé. Esas aplicaciones le van a funcionar bien. Aprenda a manejarlas, pero por favor, complemente con el RStudio. El RStudio es supremamente importante para ustedes que están estudiando estadística. Yo sé por qué se los digo. Supremamente importante. ¿Cuál otra pregunta tenían? Ah, bueno, con esto, Luis, así quedó clara toda la duda. sí, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué otra duda hay? Profe, yo quiero decir algo, es que si no estoy mal, por ejemplo, cuando uno halla los cuantiles de la chi cuadrado en la tabla, a diferencia en el R, por ejemplo, si yo hallar el cuantil de 0.05, creo que le toca poner el de 0.975, pero no estoy muy seguro, esa aclaración no. ¿Quiere hallar qué cuantil? El cuantil de 0.05. Veámoslo entonces acá gráficamente primero para que todos entiendan a qué hace referencia Ronald. Entonces acá tengo, voy a graficar la chi cuadrada. La chi cuadrada es positiva siempre. Siempre se define para variables, para valores mayores a 0. Entonces acá
La chi cuadrada es más o menos como de este estilo, es como una campana asimétrica. Y en este caso, acá tengo la x, que siempre es positiva, y tengo la función densidad de probabilidad de la chi cuadrada. Es esta que aparece ahí de color azul. Entonces Ronald dice que necesita hallar este cuantil. Por ejemplo, acá. Necesita hallar el valor, no sé, pongámoslo A. Este valor de A es el que necesitamos encontrar. Y es un valor de A tal que la probabilidad por encima de ese valor A es igual a 0,05. ¿Es esto, Ronald, cierto? Sí, profe. Entonces él dice que acá en el R, ¿cómo poder encontrarla? Por ejemplo, con esta, supongamos que acá la variable aleatoria, es sumamente importante decir qué tipo de variable es. Esta es una variable X que tiene distribución chi cuadrado con 15 grados de libertad. Entonces, en este caso, para hallarlo acá, ¿cómo se hallan cuantiles en el R? Con Q-Chisc. Entonces le digo que la probabilidad es 0,05, coma, le digo que los grados de libertad son 15, y además de eso le digo que tiene que ser área por encima. Entonces escribo lower.tail igual a false, para que él sepa que lo que necesita hallar es área por encima. Y entonces ese cuantil es 24,99. Eso es equivalente a decirle que en vez de que encuentre el cuantil, que deja un área por encima de 0,05, encuentre el A, ese mismo A, pero en vez de que deje un área por encima de 0,05, me deje un área por debajo de 0,95. Entonces en el R, una forma equivalente de decirle esto es escribir acá QChisc, y en vez de 0,05 le pongo 0,95, df igual a 15. Y ahí no le digo lower.tail igual a false, porque yo necesito un área por debajo. Y ahí miren que me da el mismo valor. Claro, Ronald. En ambos casos estoy encontrando el A. Sí. Sí, sí. El truco está en el lower.tail. O encuentro un área por encima de 0,05 utilizando lower.tail igual false, o encuentro un área por debajo de 0,95. Estos dos procedimientos son Sino que uno, equivalentes. como uno acostumbrado a siempre en el Q de las demás distribuciones, no poner el lower tail, sino que solamente lo ponía como la de abajo. Entonces, ahí era donde estaba como el detalle que tocaba tener uno en cuenta. De acuerdo, de acuerdo. En ambos se encuentra quién es el A. El A es 24, este A es 24, voy a ponerlo acá, 24,99, ¿qué? 6, 99.6 aparece en la tabla. Yo lo veo en la tabla. exactamente. Más preguntas, más dudas. ¿Qué otra duda tienen? ¿No tienen más dudas? Bueno, sigan estudiando. Recuerden que pasado mañana es el parcial número 3. Y la próxima semana entonces seguimos con esta que se llama la clase número 20. En esta clase número 20 les voy a hablar de dos distribuciones nuevas, la T-Student, les voy a decir de dónde proviene, una historia relacionada con la T-Student, de qué parámetros depende, y también les voy a demostrar unas propiedades que van a ser muy, pero muy importantes,
supremamente importantes en su carrera. Esa clase 20 va a ser algo teórica. Yo les recomiendo que por favor en esa clase número 20, antes de venir a verla, le den una mirada a estas diapositivas y traten de entender las demostraciones. Ustedes tienen parcial pasado mañana, yo sé que no las van a ver de aquí a pasado mañana, pero el fin de semana les sugiero, tómense el tiempo de mirar estas demostraciones, no les dé pereza mirarlas, no son cosas del otro mundo, son cosas que para ustedes ya, digamos que son fáciles de entender, estoy completamente seguro de eso. Pégale una mirada a estas diapositivas, clase 20, y la próxima semana yo les explico paso a paso qué significa cada diapositiva y de dónde es que proviene cada uno de estos resultados. ¿De acuerdo? Profe, ¿Tienen ¿cuántas alguna otra? clases, cuántas Falta clases esta, quedan? falta esta y otra que se llama clase 21 y ya. Para el cuarto parcial son solamente 3 presentaciones, la 19, 20 y 21. ¿De acuerdo? Ya casi terminamos. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Ah, de hecho ya está habilitada. Ya está habilitado acá los temas del parcial 4. Acá están. Y son solamente estas diapositivas. Mayerly, ¿a qué se refiere usted con en qué caso se usa la log normal? Por lo regular le dicen utilice la log normal, pero en la práctica se utiliza cuando usted tiene valores muy pequeños en contraste con valores muy grandes, por ejemplo, conteos bacterianos. Si usted tiene 10 bacterias en una plaqueta y 1.000.000 de bacterias en otra, entonces ahí se aplica la log normal, por ejemplo. Pero en general en los ejercicios que les podría poner, les digo directamente, suponga que tiene una variable log normal. O sea, se lo digo explícitamente, use la log normal. ¿Sí es claro? Eso. En este curso que es teórico les digo directamente, use la log normal, con parámetro tal y parámetro tal. Pero en la práctica se usa cuando usted está comparando valores muy pequeños con valores muy grandes. O también en finanzas se suele utilizar también la log normal, pero explícitamente le dicen usando la log normal. ¿Más preguntas? Recuerden, estos son ya para el parcial 4, son solamente estas 3 presentaciones. Y ya vimos la 19, falta la 20 y la 21. ¿Más preguntas? Ninguna. Bueno, voy a dejar ¿Cuál es el entonces. parcial más difícil? ¿Cómo? Pues de los tres parece que tiene más dificultad el de los 4. De los 4, para mí el segundo. Para mí el segundo es el más complejo. Y el tercero, pues yo considero que es fácil y entretenido el tercero porque tiene aplicaciones y hay cálculos de probabilidades directamente y los puede relacionar uno con casos reales. Para mí el más entretenido es el que van a tener pasado mañana, lo cual no significa pues que sea fácil, pero sí es entretenido. Y el 4 es el que yo personalmente, viendo este curso, le pondría más atención porque es el tema que conecta probabilidad con todos los cursos que vienen. Este tema es supremamente importante. Ustedes van a ver estas distribuciones que vienen, la T, la F, las van a ver, es que no sé ni cómo decirles, inclusive si hacen una maestría o si trabajan en una empresa, ustedes van a ver allá la T, la F y la chi, la T, la F, la chi, intervalo de confianza, y todos esos resultados que les voy a mostrar en la próxima clase, que les estoy pidiendo que por favor los revisen antes, esos resultados los van a utilizar bastante para construir intervalos de confianza. Entonces, les recomiendo que hagan eso.
¿Más preguntas? Voy entonces a detener la grabación.